Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos nuevamente a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este programa tratamos temas de comunicación y su impacto en el país. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. En 2013 se consideró una conquista social el que se estableciera en la Constitución que se extenderían concesiones de uso social, incluyendo para medios comunitarios e indígenas. En especial las radios comunitarias se han considerado desde indispensables para la democracia hasta medios de comunicación de guerrilla y el crimen organizado. Los medios comunitarios, héroes o villanos, indispensables para la democracia o no. El día de hoy trataremos el tema del futuro de los medios comunitarios e indígenas y para ello tenemos como invitados a la maestra María Eugenia Chávez, quien es representante de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Bienvenida, María Eugenia. Gracias. También con nosotros está el antropólogo Eugenio Bermejillo, quien es coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Muchas gracias por estar aquí. Muchas. También está el maestro Eric Huerta, quien es comunicador para el desarrollo de redes Asociación Civil. Muchas gracias por invitar. Finalmente está el maestro Gerardo Soria, quien es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Gracias por estar aquí, Gerardo. Gracias. Entremos en contexto con la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. Una democracia requiere de la existencia de medios comunitarios e indígenas para favorecer la pluralidad de voces y expresiones. Los medios comunitarios e indígenas forman parte de los medios de uso social que no persiguen fines de lucro. Los medios comunitarios se distinguen de los medios indígenas, en tanto estos son de personas que son originarios de pueblos o comunidades indígenas del país. Los medios comunitarios e indígenas pueden presentarse en gran diversidad de formas, como pueden ser medios impresos, televisión, radio e incluso redes de servicio de telefonía o de Internet para una comunidad. En México, la reforma de telecomunicaciones establece que estos medios requieren de una concesión que se adjudicará de manera directa. En contexto. Para entrar de lleno en este tema, me gustaría, María Eugenia, si nos puedes platicar qué es un medio comunitario, cuál es un medio indígena y si existe alguna diferencia. La diferencia que tenemos desde la AMARC es que los medios indígenas, es necesario nombrarlos independientemente de los medios comunitarios, aunque consideramos que los medios indígenas también son comunitarios, porque los pueblos indígenas tienen derecho a operar sus propios medios de comunicación desde el 2001, cuando fue reconocido en el artículo 2 de la Constitución ese derecho. Era necesario nombrarlos separadamente porque también responden a contextos distintos y a realidades distintas, porque incluso era necesario que en la ley secundaria quedasen regulados de manera distinta. Por ejemplo, una comunidad indígena no necesariamente tendría que conformar una figura legal para poder acceder a una concesión social. Entonces era necesario separarlos, era necesario que se nombraran ambos en la reforma constitucional y bueno, desde la AMARC y desde distintas organizaciones como el Congreso Nacional de Comunicación Indígena u otras organizaciones indígenas, se estuvo remarcando la necesidad de hacer esa diferencia. Pero en términos de servicio
a las comunidades, sus fines son prácticamente los mismos, solo que están respondiendo a las necesidades comunicacionales de una población que de por sí ha estado pues alejada de sus derechos, del cumplimiento de sus derechos, incluso del reconocimiento. ¿Nos puedes precisar qué podría ser una comunidad? Porque normalmente pensamos en zonas rurales. ¿Podría haber una comunidad, un medio comunitario en una ciudad? Justamente por esas diferencias es que también era necesario nombrar a los medios comunitarios, porque desde la MARC hemos dicho, las comunidades no son comunidades geográficas, existen comunidades en cualquier latitud de este país, existen comunidades de interés, ¿no? Entonces puede haber una comunidad urbana en la Ciudad de México, digo porque además es la urbe más grande del país. Por ejemplo, los mismos migrantes, indígenas o no, migrantes rurales, comunidades de obreros o comunidades de mujeres artesanas, en fin, hay grupos de interés dentro de las grandes urbes que se consideran comunidades desde nuestra perspectiva y que podrían aspirar a tener un medio de comunicación propio. Ahora, Eugenio, tú has trabajado con radios comunitarias en campo, con radios indígenas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, yo creo que tienen un papel en sus comunidades muy importante. Son parte de un tejido social que está amenazado, que está muy dividido. Y pues el hecho es que tienen un gran interés, un gran entusiasmo. Digamos, por ponerte un ejemplo, en nuestras radios, en todas las radios que tenemos, hay 2 personas que tienen un sueldo que la verdad es bajísimo. Todo el resto del trabajo es voluntario. Y eso te da idea de el interés que tienen y cómo sus mismas comunidades los apoyan. Hoy se descompone la radio, van y preguntan, oye, ¿qué pasó? Tal programa no sale, ¿qué pasó? Se están imbricando en la vida social, en el tejido de sus comunidades, con componentes muy fuertes. Ya los mencionó Maru. Yo, en el caso de los pueblos indígenas, creo que el tema de la promoción de las lenguas maternas es básico. Gerardo, desde un punto de vista jurídico, el tema de las radios comunitarias, de las televisores comunitarias o cualquier otro medio comunitario o indígena, por mucho tiempo se vio que podían ser fuentes del crimen organizado, guerrilleros. En el sexenio del presidente Fox se cerraron muchos, en el sexenio del presidente Calderón no recuerdo que haya habido más de una decena de permisos que se otorgaran para que operaran. ¿Cuál sería tu reflexión en torno a ello? Pues mira, el problema que yo veo es que evidentemente hay radios comunitarias e indígenas completamente legítimas. Creo que la gran mayoría de las radios indígenas son legítimas. Las comunitarias no necesariamente. Y te voy a decir por qué no necesariamente son legítimas. Muchas de ellas persiguen objetivos de propaganda política. Te puedo poner ejemplos. Muchas radios comunitarias están instaladas en municipios gobernados por el PRD, incluso en la presidencia municipal gobernada por el PRD, en estados del sureste del país. No estoy diciendo que la propaganda sea ilícita, la propaganda es lícita, pero está regulada. Es decir, no se puede disfrazar de información o de noticia lo que es propaganda. Entonces, es este tipo de radios que buscan un claro objetivo de propaganda política los que deben de ser estrechamente supervisados. Y en mi opinión, a los que más afectan es a las radios comunitarias e indígenas que tienen una verdadera vocación social, porque muchas veces es difícil distinguir entre unas y otras. Se mimetizan, se pretenden confundir, pretenden ser parte de ellos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con el uso político de las radios comunitarias e indígenas. Digamos que se disfrazan de ovejas los lobos, por ponerlo en algún sentido. Así es. Eric, sí, yo creo que es importante hacer una distinción y llamar a las cosas por su nombre, ¿no?
las radios comunitarias son comunitarias y las radios indígenas son indígenas. Las radios de partidos políticos, las radios religiosas son eso. Radios de partidos políticos, radios religiosas, radios comerciales que no cuentan con concesión. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, yo creo. En la regulación, nombrar a las cosas por su nombre, porque las radios comunitarias pues cumplen con estos requisitos de servicio a la comunidad, de vinculación con la comunidad. Las radios indígenas en el mismo sentido, pero están manejadas por pueblos y comunidades indígenas, ya sea en su territorio o fuera de este. Y entonces hay otras radios que están al servicio del narco, otras radios que están al servicio de partidos políticos o de grupos políticos, otras radios que son comerciales, que no... De propios concesionarios. Y de concesionarios, por ejemplo. O sea, concesionarios que tienen sus radios concesionadas comerciales y su radio pirata, ¿no? Entonces, hay que llamarle a las cosas por su nombre, porque si no estamos confundiendo y de repente hay gente, he oído mucho, no, es que las radios comunitarias, hay unas que son... No, pues esas no son comunitarias, ¿no? Esas son radios... son radios comerciales sin concesión, o son radios de partidos políticos, o son radios religiosas, y eso yo creo que es un paso importante y es algo que se debe de desarrollar en la regulación, de modo que esta distinción pueda hacerse, ¿no? Y que no empecemos a confundir peras con manzanas, ¿no? Maru, ¿querías agregar algo? Sí, a mí me parece que es importante señalar que efectivamente hay una gran diversidad que no está regulada en el país, que podríamos incluso hablar de un gran desorden en relación al uso de las frecuencias radioeléctricas, que sí es necesario poner orden y, como dice Eric, nombrar las cosas por su nombre, y en ese sentido es que las organizaciones hemos estado pugnando para que haya una regulación, pero desde una perspectiva amplia de derechos. Es decir, cuando estamos hablando de que en la ley secundaria, y supongo que vamos a profundizar durante el programa en cómo quedaron los medios comunitarios e indígenas en la ley secundaria, pero cuando estamos hablando de que es necesario que se diga estrictamente cuáles son las características de un medio comunitario, de un medio indígena, es porque también estamos interesados en que aquellos medios comunitarios que no cumplen con esos criterios, pues que se vayan, es decir, o que respondan a otra legislación. Se quiten el disfraz. Exactamente, porque incluso es perjudicial para los grupos que realmente están en búsqueda de un medio de comunicación que contribuya a el fortalecimiento del tejido social, como lo ha mencionado Eugenio. Entonces, ahora, déjame tocar un tema que es de comunitarios. A ver, ¿qué pasa si somos una comunidad de cierta religión y queremos tener una radio comunitaria? ¿O somos de X tendencia ideológica y queremos tener una radio comunitaria? ¿Sería o no válido, en tu opinión? Pues mira, tenemos religión y política, porque son los temas como más sensibles, ¿no? Lo tenemos tremendamente regulado. Evidentemente tenemos una regulación por todo lo que hace la religión. Tenemos el 130 constitucional, si no me equivoco, y su ley reglamentaria. Y en materia de propaganda política, bueno, no le hemos podido poner más candados porque no se nos han ocurrido. Tenemos todos los candados del mundo. Si a mí me preguntas si sería deseable que no hubiera esos candados, yo te diría que sería deseable que no hubiera ningún candado. Pero el problema es que tenemos unos candados muy fuertes. Y yo lo que digo es que, bueno, pues la ley la tenemos que cumplir todos. Ahora, Eugenio, tú en tu experiencia de campo, ¿has visto mucha presencia de radios que se disfrazan? Sí, confesionales y la persona que en vez de poner un taller mecánico pone una radio y hace dinero como pudiera hacer con cualquier otro establecimiento. Esas radios, hay que decirlo, no son las que están cerrando. Están cerrando las que se meten en política. Y yo creo que es un derecho de todos los medios de comunicación
tocar temas políticos, es una necesidad del país, porque vivimos en un país sumamente despolitizado, que no ve muchas veces las cuestiones más allá de su pequeña comunidad y familia, y la política les va a enseñar, la buena política les va a enseñar a cómo interactuar como ciudadanos. Entonces, las radios tienen que ser todas tienen que ser muy políticas. Yo creo que eso es importante. Y por otro lado, yo creo que, bueno, el caso de municipios que tienen sus radios, yo conozco varios, es más, hay panistas que interfieren en nuestra señal en alguna, no voy a decir el nombre de la comunidad, pero allí también ha habido una cerrazón en cuanto a los medios públicos. ¿Por qué el municipio no va a tener su radio? Claro. Que abran pero bueno, tanto comunitarias en su vertiente indígena como en su vertiente sociales, en su vertiente indígena y comunitaria, están muy castigadas, y los medios públicos están muy castigados. Abramos esto para que la gente... Porque es importante para el presidente municipal tener una relación con su ciudadanía, y el radio pudiera ser una muy buena expresión. Abramos las puertas, como dice Gerardo. Pero como dice la Constitución, la información debe ser plural, veraz, objetiva y oportuna. No disfrazada. Y no de propaganda. Claro, no disfrazada. Yo quisiera... Es decir, por muy comunitario que sea, tiene que ser plural. Por supuesto. ¿Querías una reacción? Sí, no, quisiera abundar un poco en este tema. Ahorita tú mencionaste como 2 tipos de radio. Y en realidad todos los medios de comunicación son mecanismos para la libertad de expresión. Pero esto debe de ser, no es el mecanismo para la libertad de expresión de quien tiene el medio. Son un mecanismo para la libertad de expresión de toda una colectividad. Es decir, de todos los que están... de los escuchas, de los que forman esa comunidad, y también de las personas que tienen el medio. Entonces, una radio que dice, yo solo voy a hablar de religión, ¿no? Incluso hay restricciones dentro de la ley de asociaciones religiosas, o sea, no pueden tener una radio de esas. Aunque sí, una radio puede abrir un programa religioso, porque es parte de la representación plural. Pero cuando toda tu programación va a ser religiosa, o cuando toda tu programación responde a una sola tendencia política, o a una sola tendencia comercial, o a una sola ese instrumento que debiera ser para la libertad de expresión de todo mundo está convirtiéndose en una restricción para la libertad de expresión. Y eso es importante porque abarca a todos los medios, sean comerciales, sean comunitarios, sean medios públicos, están regulados bajo ese principio. Bueno, si me permiten, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con esta interesante mesa de análisis aquí a Código Democracia. Regresamos en un momento. Les recuerdo que pueden hacernos llegar nuestros comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito a conocer la opinión de la audiencia en el tema del futuro de los medios comunitarios. ¿Qué opinamos? ¿Está enterado de lo que son los medios de comunicación comunitarios e indígenas? Sí, he leído algo, pero no estoy completamente empapado del tema, ¿no? Sí he escuchado, inclusive tienen radio indígena, hay cuestiones importantes que están haciendo para que se entere su comunidad, inclusive en el idioma que ellos hablan, ¿no? Creo que me hace falta saber más del respecto, si no esté. Que se les ayuda en algunos casos, digamos, o sea, puede ser educación, alimentación, de enseñanza, también para que se comuniquen en español o algo así. Hay gente que no sabe el idioma. No sé, bueno, de que hablan problemas y bueno, lo que pasa en la comunidad de los pueblos. No. ¿Sabe cuáles son las funciones de los medios de comunicación comunitarios e indígenas, tales como las radios comunitarias?
Pues sí, manifestarle por medio de la comunicación, lo del gobierno federal para ayuda a los indígenas. Quiero pensar, ¿verdad?, que pues hacer difusión acerca de las actividades tanto culturales como sociales. Eso es lo que... pero no las conozco mucho. ¿Ayudan a la gente? No. Pues no estoy abiertamente informado. Más que nada es ayudar a ponerse a disposición de la gente que lo necesite. Y digamos, hay gente que no sabe que existen estos medios, ojalá que haya más difusión acerca de ellos. Transmitir la cultura de donde están, dar a conocer sus lugares de nacimiento y todo lo que, donde están en las comunidades donde se encuentran. No, pero me gustaría saberlo. ¿Qué opinamos? No sé si alguien quisiera emitir algún comentario al respecto, pero no sé. Bueno, digo, es una muestra de la realidad. Efectivamente no ha habido mucha información respecto de los medios comunitarios indígenas. Y la otra cuestión es que, como decía al principio, se asocia el concepto de comunidad con las regiones alejadas, incomunicadas, y eso no necesariamente es así. Yo creo que esto muestra un problema justo en la regulación de los medios. Para regular algo lo tienes que conocer, ¿no? Y hay mucho desconocimiento de los medios comunitarios, de las propias autoridades y en general de la población que no tiene esos referentes sobre cómo son los medios comunitarios, qué es un medio comunitario, qué hace todo esto. Entonces, un punto esencial que yo creo es empezar a difundir cuál es la aportación que hacen los medios comunitarios a la comunicación, ¿no? O sea, personalmente, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, encontramos que realmente a veces hay modelos de comunicación muy interesantes, que rompen paradigmas de comunicación, efectos de la propia comunicación en las propias comunidades, que son fruto de este trabajo que durante muchos años se han venido haciendo tanto los medios comunitarios como los medios indígenas, ¿no? Y que deberían de conocerse para poder ir fomentando un modelo de medios comunitarios y de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten, vamos a retomar algo que dejamos antes de hacer la pausa, que es en torno a si debiera o no haber medios de comunicación que estuvieran a cargo de una asociación religiosa o de un grupo, de una comunidad con cierta religión. Maru, querías comentar algo al respecto, y Gerardo, si me haces favor. Sí, no, a mí me parece, en términos de postura personal, yo prefiero que no esté la religión presente en los medios de comunicación, porque tenemos una historia de dominio, sobre todo de una sola visión religiosa, que es la católica en México, y que podríamos hablar ampliamente de cómo a través de la religión se enajena a los pueblos, ¿no? Por decir una frase. Sin embargo, creo que especialmente en México la ley ha marcado esa limitación para que las asociaciones religiosas estén en los medios de comunicación, pero es una ley que no se cumple. Solo basta encender la televisión y ver los programas, sobre todo por la madrugada, de programas que difunden pues creencias religiosas, y en la radio hay un sinnúmero de programas así también. Y por otro lado, me parece que el tema en sí mismo aportaría a una discusión amplia de diversidad de visiones del mundo que tendríamos que tener en este país. Es decir, desde esa perspectiva yo estoy en toda la disposición de que se discuta si por qué en México nos hace tanto escozor el hecho de que las asociaciones religiosas estén presentes en los medios de comunicación, cuando en otros países no es un problema y no es un tema, porque está regulado de otra manera también, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido, por ejemplo, en Noruega, las asociaciones religiosas y las personas creyentes pagan un impuesto
que va dirigido a su asociación religiosa. O sea, si yo soy católica, pues a la Iglesia Católica, y si soy luterana, a los luteranos, etcétera. Pero además los ateos tienen el derecho de declararse ateos y de cualquier manera tienen que pagar ese impuesto que va dirigido al fomento de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es una regulación completamente distinta y por lo tanto, claro, tienen la libertad de poder hacer uso de los medios de comunicación. Gerardo. Yo desconfío de todo aquel que diga que Dios le habla al oído. Yo sí, la verdad, prefiero que se cumpla la ley como está, a cabalidad, y que la hagan cumplir. Y la religión que sea un ámbito privado, sería tu... Absolutamente. Ahora, otro tema polémico, y Eugenio, me gustaría si nos comentas tu opinión. Se ha dicho mucho que el crimen organizado utiliza medios comunitarios, radios comunitarias o cualquier otro medio para difundir sus mensajes, mandar sus señales. Sí, en varias ocasiones me decían, no, esta la cerramos porque salían ciertas canciones que eran la señal de que estaban entrando a tal lugar a quitar plantaciones. No hay necesidad de una radio con una programación 24 horas. Necesitas un radito de esas de doble vía para hacerlo. Yo la verdad no he conocido eso. Creo que es otra vez echarle la culpa a esto un poco nebuloso del narco. Nada más una cosa, en Chiapas y en Oaxaca las estaciones confesionales son una verdadera, perdón que lo diga, una verdadera plaga. Y voy a contar rápido una anécdota. En el segundo sesión del Congreso Nacional de Comunicación Indígena llegaron celtales elegantemente vestidos con su traje tradicional y dijeron, nosotros somos una radio comunitaria, hacemos algo de religión. La gente de allí los conocía y les dijo, ustedes no son radio comunitaria, ustedes están dedicados a conseguir almas para su religión, y la verdad le cerraron las puertas. Yo creo que hay un componente de libertad muy importante que dice Maru, pero la verdad yo creo que México ha avanzado mucho después de Benito Juárez, y gracias a Benito Juárez, ahora sí que San Benito Juárez, gracias a Dios que existe y que separamos la Iglesia del Estado. Yo creo que es una de las instituciones fuertes de nuestro país. Muy bien, yo creo que sí, el tema de la religión, quizá México es una situación particular por la historia, pero por lo que escucho, ante la duda, mejor que no tenga. Bueno, la relatoría de la Organización de Estados Americanos indica que los medios comunitarios son indispensables para tener una radiodifusión libre e independiente, y que además las leyes deben de establecer procedimientos sencillos, incluyentes, establecer opciones de financiamiento. ¿Se cumplió eso en la ley? Pues voy a poner así. Yo creo que la ley normalmente tiene que ir con la naturaleza de la acción que se regula, ¿no? Bueno, en las radios comunitarias, las radios indígenas, por ejemplo, la gente aprende haciendo. O sea, la gente indígena no va a la escuela y le enseñan a sembrar, va a sembrar, ¿no? Entonces, ellos hacen radio haciendo radio, aprenden a hacer radio haciendo radio. Ahora, si una comunidad quiere una radio, digamos, en marzo del año que entra, tendría que esperar de marzo a diciembre para que pudiera solicitar que se incluyera en el programa anual de frecuencias. Ya en el 2016 estaría saliendo por ahí de febrero, y luego se tiene que esperar 6 meses a que le den el permiso. O sea, estamos hablando prácticamente de 1 año y medio que tendría que esperar una comunidad para poder ejercer su derecho a la comunicación. Y entonces, en ese 1 año y medio, pues ya se te fueron los que estaban queriendo organizar la radio, presentarla, o sea, y en un lugar donde estamos, en muchos de estos lados, donde hay suficiencia de espectro, donde a veces es el único medio que da servicio a esa zona. Entonces, por muy sencillo que le pongas lo demás, ¿no? Si te vas a tardar 1 año y medio en dárselos, pues ya le estás limitando bastante el derecho, ¿no? ¿Es una barrera, Maru? Sí, pero además, en términos de la ley, los medios indígenas no quedaron distintos de los medios comunitarios.
O sea, se establecen los mismos requisitos. No se considera esto que hablábamos al inicio de el contexto y la realidad particular de los pueblos indígenas. En ese sentido, a mí me parece que las comunidades indígenas quedaron demasiado equiparadas a otro tipo de comunidades y, bueno, podemos hablar más ampliamente en términos de cómo quedó el sector social, en particular estas dos tipos de concesiones, que tiene que ver con que los requisitos son arbitrarios desde el momento en que en el artículo 85 quedan enumerados, pero además dice por lo menos, ¿no? Esas tres palabras, por lo menos, pues da la posibilidad de que la autoridad, en este caso el IFT, considere que ese por lo menos sea cualquier cosa y resulte ser por lo más. Y tomando los requisitos de la ley, destaca en la ley que para ser un medio comunitario o uno indígena exigen que haya participación ciudadana, que haya equidad de género, que haya participación de la mujer. Y si ustedes ven, por ejemplo, los consejos de administración de Grupo Televisa o de Grupo TV Azteca, no hay una sola mujer. Y digo, una pregunta, Gerardo, desde tu perspectiva y análisis jurídico, ¿hay discriminación o no hay discriminación cuando a los medios comerciales no se les exige eso? ¿O no cumplen con eso? Porque digo, les puse un ejemplo de los consejos de administración y a los medios comunitarios e indígenas, ¿sí? Pues creo que el objetivo que buscan cada una de las concesiones, de este tipo de concesiones, es distinto. Las concesiones comunitarias precisamente buscan un objetivo que beneficie a la comunidad. Y la comunidad está compuesta, pues, por hombres y por mujeres. En ese sentido, yo creo que se justifica que haya obligaciones de equidad de género, etcétera. Los objetivos de una empresa y de una concesionaria comercial pues son completamente económicos, ¿no? Yo creo que es completamente distinto, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Tú que estás en la Red Internacional de Mujeres. Sí, me parece que sí, efectivamente los fines son distintos, pero que todos los medios de comunicación son un bien público. Y que desde esa perspectiva en los medios comerciales también se debe de buscar la transformación de las relaciones entre las personas de la sociedad. Y bueno, específicamente quienes hemos trabajado la cuestión de la perspectiva de género en los medios de comunicación, hemos pugnado porque se transforme la imagen de las mujeres, por decir solo uno de los aspectos, la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, porque creemos que hacen dinero justamente a través de la reproducción de las relaciones entre las personas. O sea, lo que vemos en los medios de comunicación son una reproducción de la realidad, ¿no? Desde los noticieros hasta los programas de entretenimiento. Y en ese sentido es que tendría que haber algunas consideraciones respecto de las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso no quedó. Ahora, ciertamente, lo que quedó en relación a los medios comunitarios e indígenas en particular, dice que los medios indígenas pugnarán por la participación de las mujeres indígenas, etcétera. Eso fue algo que las mismas organizaciones indígenas consideraron pertinente poner que quedara dentro de la ley. Lo que no me parece correcto es que solo se le haya puesto a este tipo de medios, porque la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres no solo tiene que ver con los medios indígenas, sino con todos. Yo creo que es importante entender que el derecho es un sistema jurídico. Es decir, cuando estamos hablando de una conducta o un medio que se regula o cómo no es nada más lo que está en la ley, ¿no? Esa ley está vinculada a todo un sistema, tiene que leerse completo. Y entonces, al hablar de los medios comerciales, no nada más tenemos que ver lo que está apareciendo en la ley. Esos medios comerciales, ahí mismo en la ley, se vinculan al artículo 3º constitucional.
El artículo 3 constitucional habla de la pluralidad de contenidos, habla de lo que debe ser la educación y los fines en los que debe atender. Y ese artículo está directamente vinculado a los fines de la radiodifusión. Entonces, no podemos pensar que porque tienen una finalidad comercial están excluidos de cumplir con estas finalidades de pluralidad de contenido, de respeto a los derechos humanos, de darle voz a la gente. Y además, el artículo, creo que es el 13 de la Convención Americana, que regula la libertad de expresión, y hay abundante literatura y resoluciones de la Comisión Interamericana, nos debe servir como un marco de referencia para dar esa regulación que deben de tener los medios comerciales. Es decir, la pluralidad no es solamente un objeto que deben de cuidar los medios comunitarios o los medios públicos, es de todos los medios. No, mi comentario iba enfocado al tema del Consejo de Administración. O sea, no a lo que tiene que salir en la pantalla, sino a si hay hombres o mujeres en el Consejo de Administración, nada más. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta interesante mesa de análisis, el futuro de los medios comunitarios aquí en Código Democracia. No se vayan. El tema de hoy es el futuro de los medios comunitarios. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, código-D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Vamos a conocer la opinión de un integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, del doctor Javier Steinú. Editorial. Después de muchos años de marginamiento y hasta de persecución por parte del Estado, los medios comunitarios e indígenas fueron reconocidos jurídicamente en México como concesiones legítimas a través de la reforma constitucional de las telecomunicaciones en el 2013. Sin embargo, a diferencia de las concesiones comerciales, los avances jurídicos conquistados para los sistemas de comunicación social fueron minimizados notoriamente en el año 2014 por las leyes secundarias de esta reforma. De esta manera, la nueva normatividad introdujo aspectos desfavorables para los medios sociales. Así, por ejemplo, en primer lugar, para autorizar su concesión, las comunidades marginales deberán cumplir con una gran cantidad de complicados requisitos jurídicos, administrativos, financieros, etcétera, que será muy difícil que los puedan alcanzar. En segundo lugar, su financiamiento solo podrá provenir de donativos monetarios, aportaciones de las comunidades, venta de contenidos propios, arrendamiento de estudios, coinversión con otros canales de comunicación social y la comercialización de publicidad muy restringida para los sectores federales. Finalmente, en tercer lugar, el IFETEL reservará para las estaciones de radio AM y FM un porcentaje del espectro radioeléctrico ubicado en la peor parte de este para ser escuchado o visto por los auditorios. Por todo lo anterior, podemos concluir que el gobierno y los partidos políticos aprobaron un marco normativo de leyes secundarias que favorecen notablemente el avance del modelo comercial privado y limitan seriamente el progreso del sistema de medios de uso social. Ante ello, el Estado mexicano está obligado a responder a los ciudadanos por qué, si la propaganda gubernamental anuncia que quiere mover a México, después de tantas décadas de abandono de los medios sociales, el Estado continúa debilitando su desarrollo. Editorial. Uno de los temas que toca el doctor Steinú sobre opciones de financiamiento, no sé, Eugenio, tú con la experiencia que tienes directa y en campo con radios comunitarias, medios comunitarios, ¿cómo ves el reflejo de estas opciones de financiamiento que están en la ley? No, pues yo coincido con Javier Steinú, hay un marco discriminatorio en contra de los medios comunitarios y yo creo que una de las cosas más graves de la legislación secundaria es la limitación de la publicidad
publicidad. La publicidad no riñe con el carácter no lucrativo que tienen que tener estas radios, y los primeros en defender este carácter no lucrativo han sido los pueblos indígenas, incluso en las legislaciones que ellos mismos se autoponían a sí mismos restricciones fuertes para la comercialización. Pero bueno, las radios comunitarias tendrían que ser parte dinamizadora de la economía local y por lo tanto tener no solo el insumo económico, sino el manejo de información para que se comprara localmente. Y no hay, como las asociaciones civiles pueden vender servicios, porque las radios también sin fines de lucro deberían de vender servicios. Es completamente discriminatorio y eso va a ser muy fuerte para las radios. Y, a ver, para decirlo, si quieren que la cantidad de radios que no están reguladas entren a la legislación, ¿cómo le van a hacer para que entren a esta camisa de fuerza de la publicidad? Yo quiero hacer énfasis en esto, aunque ya lo dijo Javier Esteinúa, hay muchos otros, el arrinconamiento en el espectro alto y la cuestión de la lengua, que ese es otro tema muy fuerte para los medios comerciales. Ahora, se ha dicho en este tema de la publicidad, y creo que fue el tema más álgido, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión considera que los medios comunitarios ejercerían una competencia desleal por la publicidad, y se puede decir que más que su oposición a la existencia misma de los medios, era a que tengan publicidad u otros medios de financiamiento. ¿Cuál sería tu opinión respecto a lo de la CIRT, o a favor o en contra de esto de la publicidad? Mira, yo creo que como muchos de los problemas que tenemos en este país, partimos de la desconfianza. Partimos de la desconfianza y a los medios comunitarios, a los medios indígenas, se les asigna la concesión discrecionalmente desde un órgano del gobierno. A diferencia de los medios comerciales. Ya sé que en el pasado se les dio también discrecionalmente y sin contraprestación alguna, pero bueno, eso se cambió desde el 2006. El día de hoy los medios comerciales van a tener que pagar una contraprestación por la concesión, y para la prórroga de la concesión van a tener también que pagar una contraprestación al Estado por el uso del espectro. Los medios comunitarios e indígenas y públicos no van a pagar nada. Entonces, hay medios que son completamente legítimos, pero hay otros que se disfrazan. Es más, cuando estaban estas discusiones, yo hacía una burla diciendo, bueno, voy a poner mi radio comunitaria de los Barbones de la Condesa y me dedico a vender publicidad. Y a mí que me digan que los Barbones de la Condesa no tenemos ningún derecho. A ver cómo me lo fundan y motivan. ¿Cómo me fundan y motivan que las mujeres indígenas tienen más derechos que los Barbones de la Condesa? Así de absurdo. Entonces, así de absurdo puede ser. El problema es que queda completamente discrecional en un grupo de funcionarios públicos. Partimos de la desconfianza. Entonces, en algún momento vamos a tener que superar esa desconfianza. Por eso yo creo que es muy importante el trabajo que están haciendo con el IFETEL para sacar este reglamento y poder dejar a los vividores fuera, que no se vayan a colar los vividores. A los que más daño le van a hacer los vividores es a las radios comunitarias e indígenas legítimas. Una vez que esa desconfianza se supere, yo creo que esto se va a poder cambiar. ¿Querías reaccionar, Eugenio? Bueno, vividores hay en todos y no nada más en las radios comunitarias. De hecho, yo creo que grandes capitales se han formado en torno a la comunicación, y yo también, en los grandes monopolios, yo también diría, allá hay vividores también. La desconfianza, creo yo, en México está más puesta en los grandes monopolios de la comunicación que en los medios comunitarios. Pero bueno, también habría que asumir que hay que ganarse la confianza en los medios comunitarios. No sé, bueno, pero además estábamos hablando de un porcentaje de publicidad
que mismo Eugenio dijo, las organizaciones, las radios comunitarias son las que se han autoimpuesto. Ellas han planteado una autorregulación de alguna manera porque se estaba planteando un porcentaje mínimo de publicidad y además mecanismos de control y transparencia. Lo que el argumento detrás de ello es que los medios comunitarios, los medios indígenas necesitan recursos para subsistir. No tienen los recursos que tienen los medios públicos, por ejemplo, que tienen un techo presupuestal de alguna entidad del Estado. Entonces, es dejarlos realmente en un estado de inanición, porque le dicen, bueno, sí, puedes existir, puedes vivir, pero no te doy de comer. De ninguna manera tienes posibilidades de allegarte de eso que te hace sobrevivir. Cuando hablamos de la sobrevivencia, yo hablaría incluso del derecho a tener un salario de las personas que están haciendo el medio de comunicación, porque es tiempo y es trabajo. Y cabe precisar para la audiencia que lo único que se autorizó es que los medios comunitarios e indígenas puedan recibir hasta cierto monto de publicidad de la publicidad oficial. Y eso se deriva de un asunto que ganó una radio comunitaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se reconoció que era parte, un poco de lo que dices, parte de la existencia misma de los medios para que existiera una libertad de expresión. Pero es una publicidad muy acotada, porque es la publicidad de organismos públicos que distribuyen a medios comerciales y también deben de incluir a comunitarios indígenas, y que además no debe de exceder del 6% de el 1%. transmisión. El 1% de la publicidad de su presupuesto, general. Sí. Y 6% del tiempo de transmisión. Ahora, normalmente hablamos de medios comunitarios e indígenas y pensamos en la radio comunitaria, quizá algún día en México en la televisión comunitaria, pero también hay otros medios que podrían aspirar a otros medios de comunicación, y hay un caso concreto. Eric, si nos platicas de este caso. Claro. Bueno, yo creo que, pensando en este tema del futuro de los medios de comunicación, los medios comunitarios no están exentos de la convergencia, ¿no? Van para allá y van para allá igual que todos. Y nosotros, pues obviamente hemos trabajado con varias comunidades. Una, la más famosa, fue Talea de Castro, en el caso de la primera red de telefonía celular autónoma, digamos, en el mundo. Y yo creo que esta es una muestra de la importancia de los medios comunitarios. Es decir, la comunicación, las telecomunicaciones rurales son un desastre. Es decir, aunque cada vez se le invierte más y se caen más las redes y todos los gobiernos están invirtiendo que en internet, que ponerle en cobertura social, que poner tal. Y cuando uno va a las comunidades, esto es bien cara, es mala, la red está caída. A veces hasta el 70% de la red está caída, ¿no? Porque el esquema de empresa que se tiene para atender eso no es sostenible con las comunidades. Entonces, lo que se hizo acá fue fragmentar la prestación del servicio, de modo que cada quien hiciera lo que mejor podía hacer en las localidades. Y quien mejor puede administrar una red local, darle mantenimiento, operarla, administrarla, son las propias comunidades. Y hoy tenemos ya alrededor de 6 que están instaladas. Vienen a instalarse 10 más localidades indígenas que forman parte de un colectivo, una organización civil, y que están prestando estos servicios de comunicación, de telefonía celular. Y lo están haciendo mejor, lo están haciendo más barato que las grandes compañías. Simplemente porque por la propia economía de escala son viables, ¿no? Entonces yo creo que pensando en la regulación, y es un trabajo que le queda a este instituto muy importante, es ver cómo fomentar la existencia de estos medios, no cómo restringirlos, ¿no? Sino cómo fomentar de modo que ayuden a llegar a lugares donde no se había llegado durante muchos años, ¿no? Y yo creo que justo la mayoría de estos medios también han sido radios comunitarias. Es decir, la radio, que ha sido como lo primero que ha estado ahí, es
ha facilitado llegar la tecnología, la organización de la propia comunidad para operar un medio. Y la tecnología va avanzando y cada vez es más accesible. Entonces, aunque se quiera frenar con la ley de estos medios, pues va a ser imposible hacerlo, porque las mismas comunidades cada vez tienen redes más fuertes de asociación, de conocimiento, cada vez hay tecnología más accesible y bueno, pues por allá van. Pues nos estamos acercando a la recta final de nuestro programa. Me gustaría que pudiéramos tener unas conclusiones por cada uno, Maru. Yo no quiero dejar de mencionar el hecho de que se siguen cerrando gran número de radios, entre ellas, no dudo que haya comerciales, no dudo que haya piratas, pero entre ellas varias comunitarias. Me parece que es responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenar el espectro radioeléctrico, diferenciar los proyectos de radio que están en este momento haciendo uso del espectro y que tendría que haber, desde mi perspectiva, una actitud pro ordenamiento, no criminalización, no llegar, irrumpir, cerrar, incautar el equipo y abrir procesos administrativos o procesos penales, sino que estamos en un momento justo de coyuntura post legislación que es un momento oportuno para que se reordene todo el espectro y si pudieran las radios comunitarias que están en este momento transmitiendo sin la concesión, pudiesen tener un periodo de ventana, digo yo, para que se regule sin que haya todos estos operativos que están habiendo, por lo menos en el último mes en el estado de Puebla y en Veracruz. Muchas gracias, Maru. Eugenio. Sí, bueno, yo creo que, me dolió mucho como decían, no sé de las radios comunitarias. Yo creo que es cierto, pero por otro lado, la importancia social que han tenido radios indígenas y comunitarias ha crecido increíblemente. Esta misma encuesta que ustedes presentaron hace 10 años, el 9 de 10 entrevistados hubiera dicho no sé nada. Están avanzando mucho, están por la cuestión tecnológica, por la cuestión social, hay una ola de radios y medios comunitarios muy importantes porque los pueblos indígenas están avanzando fuertemente y el reto, yo creo, es esa ola ponerla con regulación. Tiene que ser una regulación abierta, no puede ser una regulación criminalizadora ni discriminadora frente a fallas de regulación muy fuerte frente a monopolios que se han apropiado de grandes porciones del espectro radioeléctrico y de el que les gusta el 80, el 90% del dinero del Estado y de las empresas. O sea, allí también hay una falta de regulación, a ver si algún día vemos una regulación equivalente. Muchas gracias, Eugenio. Gerardo, unas breves conclusiones, por favor. Bueno, creo que para avanzar en este tema, las radios comunitarias indígenas deben de ser muy cuidadosas en que no se les confunda con radios que tengan objetivos netamente, no digo políticos, directamente relacionados con partidos políticos y con asociaciones religiosas, propagandísticos, exactamente. Muchas gracias, Gerardo. Eric, por favor, unas conclusiones. Bueno, pues yo creo que hay unas grandes oportunidades en la regulación de los medios de comunicación, siempre y cuando se conozca la realidad de estas comunidades, se reconozca sus necesidades y se haga atractivo para estas comunidades el que puedan entrar en la regulación. Si lo que van a ganar regularizándose va a ser mayores problemas o inviabilidad, pues no lo van a hacer, ¿no? Van a tener que estar ejerciendo un derecho que es legítimo fuera de la ley, porque la ley no se los permite, ¿no? Muchas gracias. Agradezco mucho a Maru Chávez que haya estado con nosotros. Eric Huerta, muchas gracias. Gerardo Soria, gracias por estar aquí. Eugenio Bermejillo, muchas gracias por estar aquí. Soy Clara Luz Álvarez y los invito a estar con nosotros la próxima semana aquí en Código Democracia.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.